Saludos, el día de hoy vamos a ver un tema muy particular de torsión, que es la transmisión de potencia por flechas circulares. Bueno, el uso más importante de los ejes y las flechas circulares es para transmitir potencia mecánica, o uno de los usos, ¿ok? Y esto es de un dispositivo que puede ser un motor a un sistema mecánico que puede ser una transmisión de poleas o engranes o cualquier mecanismo que tenga un movimiento. Y esto, el movimiento, la transmisión de potencia es por un movimiento rotativo de una flecha con un determinado torque. Entonces, esta potencia que transmite del motor al sistema mecánico depende del torque y de la velocidad angular. Ahora, desde el punto de vista de resistencia a materiales, pues lo que nos importa es determinar el tamaño requerido de la flecha para que transmita una cantidad específica de potencia a una velocidad angular. Esto es sin exceder el esfuerzo permitido para el material. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, que se tiene o se va a tener el requerimiento de dimensionar una flecha para que de la generación de potencia al sistema mecánico esa flecha pueda transmitir esa potencia sin exceder los límites de resistencia de material, esto es, un esfuerzo cortante permisible. Bueno, para analizar el tema hay que recordar algunos detalles importantes y lo primero es el concepto del trabajo. ¿Sí? Si recuerdan, para un trabajo hecho por una fuerza, pues el trabajo hecho por una fuerza es la fuerza por el desplazamiento de esa fuerza. ¿Ok? En el caso de tener un torque, pues el trabajo va a ser de ese torque, el torque por un desplazamiento angular. ¿Sale? O sea, un determinado número, por decir así, de revoluciones. ¿De acuerdo? Y por tanto, la potencia es el cambio del trabajo por unidad de tiempo. Si nuestro torque es constante, pues entonces solo nos quedará el trabajo multiplicado por el cambio del desplazamiento angular respecto al tiempo. Y el cambio del desplazamiento angular, o sea, las revoluciones respecto al tiempo, pues es la velocidad angular. Y entonces quedamos que la potencia es igual al torque por la velocidad angular. Esta ecuación es válida si y solo si tenemos un torque constante. ¿Ok? Como nota general, en su libro vienen diferentes ecuaciones para la potencia y estas tienen una diferencia entre sí en donde manejan diferentes unidades y están multiplicando por distintos factores. Esto es solamente para que eh, las unidades sean congruentes entre sí. Yo en lo particular no me gusta utilizar esas ecuaciones porque lo único que hace es que engorda, por decir así, los formularios y satura de repente con diferentes ecuaciones para resolver algo similar. Realmente esas ecuaciones que vienen para potencia son la misma que esta y la única diferencia es que están arregladas para que trabajen con distintas unidades y la potencia en distintas unidades, ¿no? En realidad, basta con que se aprendan esta, acuérdense bien, potencia es igual a torque por velocidad angular, donde la velocidad angular pues está en radianes sobre segundo, ¿ok? Y el torque pues va a estar en newton metro, ¿sí? Aquí en este contexto el torque en newton metro pues me va a dar energía. Aquí sí aplica el concepto de energía, ¿sí? Entre tiempo pues va a ser watts. Entonces newton metro sobre segundo pues es newton por metro es joules y joules sobre segundo es watts. Y entonces si queremos ir a otro sistema de unidades pues sabemos que un HP son 550 libras por pie sobre segundo y 550 o 1 HP también son 746 watts. ¿Ok? Los hertz pueden ser también unidades que vengan la velocidad angular y pues un hertz es una revolución sobre segundo y sabemos que una revolución son 2 pi radianes. Entonces básicamente con estas conversiones ya podemos trabajar esta ecuación para cualquier tipo de unidad que nos presenten en los problemas sin necesidad de tener que usar un catálogo más extenso de ecuaciones de potencia, solamente
con la única diferencia es que manejan sistemas de unidades distintos, ¿no? Entonces aquí esto, como los dije hace un momento, no me gusta utilizarlo porque para ustedes me gustaría que tuvieran la experiencia de manejar y de convertir distintas unidades, y basta con que conozcan esta ecuación y que nunca se les olvide. Bueno, ahora como aplicación, pues bueno, tenemos los engranes, las poleas y cualquier medio en donde a partir de la rotación a una determinada velocidad angular y un determinado torque se transmite potencia, ¿no? En particular, los engranes es un medio en donde la potencia se transmite porque son elementos mecánicos con una alta eficiencia, ¿no? La animación que estamos viendo aquí nos muestra cómo se transmite la fuerza o el movimiento de un engrane a otro, ¿no? La línea que se ve azul, que estoy siguiendo con el cursor rojo, es la línea que nos define el ángulo de presión, ¿sí? Y este ángulo de presión pues se define con las tangentes de los círculos bases, ¿no? A una determinada distancia entre centros, y pues bueno, la fuerza se transmite a partir del contacto entre diente y diente, ¿no? También otra manera de transmitir potencia pues es por medio de bandas y de cadenas, ¿no? En donde según el diámetro de la polea pues vamos a tener una determinada velocidad tangencial, y esa velocidad tangencial pues nos va a inducir en la polea una determinada velocidad angular, y esta velocidad angular pues al fin de cuentas por el torque que está transmitiendo pues nos va a permitir calcular la potencia, ya sea la potencia de entrada o la potencia de salida. ¿Okay? Los engranes, claro está, como a lo mejor ya conocen, pues bueno, están dispuestos en distintas configuraciones como esta, en donde tenemos una transmisión con engranes helicoidales. Bueno, vamos a pasar ahora a resolver algunos problemas. Bueno, el primer problema nos dice: un motor impulsa un eje a 12 Hz y suministra 20 kilowatts de potencia. Consulte la figura. Aquí tenemos el eje con un diámetro d que está girando a una velocidad angular de 12 Hz y está transmitiendo una potencia de 20 kilowatts. Si el eje tiene un diámetro de 30 milímetros, ¿cuál es el esfuerzo cortante máximo en el eje debido a esa transmisión de potencia? Inciso B. Si el esfuerzo cortante máximo permisible es 40 megapascales, ¿cuál es el diámetro mínimo permisible del eje para transmitir esa potencia? Entonces, como nota general, si se fijan, aquí no estamos viendo el motor ni nos está interesando lo que mueve ese motor. Lo que nos estamos enfocando básicamente es en la flecha o en el análisis de la flecha requerida para transmitir la potencia de un motor a un sistema mecánico. Esta potencia de 20 watts, pues claro está, es la producida por nuestro motor o por nuestro sistema que genera potencia, ¿no? Entonces la solución pues viene siendo la siguiente. Entonces, como les decía, no necesitan conocer más ecuaciones más que conocer que la potencia es igual al torque por la velocidad angular, ¿de acuerdo? Y entonces aquí nos están diciendo que la potencia son de 20 kilowatts y la velocidad angular es de 12 Hz. Entonces tenemos que la potencia son 20 kilowatts, ¿sí? El torque no lo conocemos, pero la velocidad angular son de 12 revoluciones sobre segundo, que son Hertz, ¿verdad? Y entonces aquí podemos dejarlo tal cual como el torque es igual a los 20.000 watts, que son newton metro sobre segundo, ¿sí? Entre las 12 revoluciones sobre segundo. ¿Ok? Aquí para poder quitar revoluciones hay que convertirlo a radianes, ¿sale? Y entonces sabemos
que una revolución son 2 pi radianes. Por lo tanto, podemos cancelar las revoluciones, ¿ok? Y podemos cancelar los segundos. Y entonces aquí el torque o la unidad nos va a quedar en newton metro, ¿ok? Y entonces, haciendo los cálculos, voy a hacer una pausa. Y haciendo las operaciones, pues me da 265.26 newton metro. ¿Ok? Entonces, aquí este torque es el torque que está transmitiendo, o el torque para transmitir esta potencia. O sea, si tenemos una generación de esta potencia y tenemos esta velocidad angular, pues quiere decir que el torque, el motor nos está entregando este torque. Y por otro lado, pues sabíamos, ¿sí?, que el esfuerzo cortante es igual al torque por el radio entre IP, ¿verdad? Recordando, lo que nos están preguntando es si el motor tiene un eje de 30 milímetros, ¿cuál es el esfuerzo cortante máximo? Entonces nos están dando, o nos están diciendo, que este eje que está transmitiendo estos 20 kilowatts tiene un diámetro de 30 milímetros, ¿ok? Hay que recordar también entonces que si tenemos una flecha de sección circular sólida, el segundo momento polar de área es igual a pi sobre 32 por el diámetro a la cuarta, ¿de acuerdo? Y esto termina siendo, pongo pausa para calcular, esto me da 79.521.56 milímetros a la cuarta. Por lo tanto, ya estoy en posibilidad de poder calcular el esfuerzo cortante que siente la flecha para transmitir esa potencia, ¿no? Y entonces tenemos que el torque son 265.26 por 10 a la 3 newton milímetro. Fíjense, ya estoy siendo congruente con mis unidades, por el radio, que es el radio externo de la flecha, la superficial, que sería 30 milímetros, que es el diámetro, entre 2, y todo esto entre el IP, que son los 79.521.56 milímetros a la cuarta. Aquí podemos ver cómo quedan las unidades, y pues milímetro con milímetro se va a hacer milímetro cuadrado, y este milímetro cuadrado se elimina con este milímetro a la cuarta, y abajo me queda milímetro cuadrado. Entonces newton sobre milímetro cuadrado, el resultado dimensional pues va a quedar en megapascales. Haciendo las cuentas queda lo siguiente: el resultado que me da, si es que no me he equivocado ya en ninguna cuenta hasta ahora, es 50 megapascales. Entonces, este 50 megapascales, hay que recordar que este valor del esfuerzo cortante de la flecha pues es en la superficie, ¿no? Entonces, en la superficie, cuando tenemos transmisión por torsión, va a ser el lugar donde vamos a tener el cortante máximo, ¿ok? Bueno, este fue el inciso A. El inciso B nos dice ahora, si el esfuerzo cortante máximo permisible es 40 megapascales, ¿cuál es el diámetro mínimo permisible del eje? Entonces, aquí estamos teniendo que, por cuestiones de factor de seguridad o lo que sea, ahora el torque máximo que podemos transmitir el esfuerzo permisible, tau permisible, son ahora 40 megapascales, ¿de acuerdo? A ver, verifico. El cortante máximo permisible son 40 megapascales. Ahora encuentre el diámetro mínimo permisible, ¿ok? Entonces aquí estamos recordando que es una flecha sólida, y podemos trabajar un poco esta ecuación para dejarla en términos del diámetro, ¿no? Sabemos entonces que el esfuerzo cortante es igual al torque por el diámetro
entre 2 por IP, que es pi sobre 32 por el diámetro a la cuarta. ¿Okay? Entonces de aquí podemos eliminar un diámetro y queda el cubo, y por la ley de la tortilla de 2 entre 32, pues el esfuerzo cortante termina quedando como 16 veces el torque entre pi por diámetro al cubo. ¿Ok? Entonces, si estamos teniendo que está transmitiendo ese mismo torque, ¿ok? Pues ahora estamos limitados por 40 megapascales, pues entonces podemos encontrar que el diámetro es igual a 16 veces el torque entre pi por el esfuerzo cortante permisible, y esto es raíz cúbica. Sustituyendo valores, pues tenemos 16 por el torque, que eran los 265.26 por 10 a la 3 newton milímetro, entre pi por el esfuerzo permisible, que ahora nos están diciendo que son 40 newton sobre milímetro cuadrado, que son los megapascales. ¿Okay? Haciendo el análisis dimensional, pues eliminamos los newtons. Estos milímetros cuadrados se multiplican con los milímetros de arriba y nos va a quedar milímetro cúbico dentro de la raíz cúbica, y entonces esto dimensionalmente nos va a quedar en milímetros. Ahora, haciendo las cuentas, pongo pausa, nos da como resultado un diámetro de 32.32 milímetros. Vemos que es lo que sucede. Antes teníamos un diámetro de 30, ¿sí? Ahora nos vamos a un diámetro de 32. Es importante de aquí, pues notar que, pues bueno, al aumentar el diámetro, pues el IP va a aumentar y por lo tanto el esfuerzo cortante se va a reducir. Entonces, si queremos reducir el esfuerzo cortante en una flecha, pues de entrada una alternativa es aumentar el diámetro, ¿de acuerdo? Otra nota que quisiera recalcar, y esto es muy importante, es que esta ecuación que estoy aquí poniendo por rojo solo se aplica para flechas sólidas. ¿Ok? Bien importante eso, porque muchas veces en el terror o en el estrés de estar resolviendo un examen, pues ven esta ecuación que de hecho el libro usa muchas veces, que es cortante igual a 16 veces el torque entre pi por diámetro al cubo, ¿sí? Y lo utilizan indistintamente, como por ejemplo para tubos, y pues bueno, un tubo tiene un diferente IP, ¿no? Tomen en cuenta de dónde salió y tomen en cuenta que para llegar a esta ecuación, pues se tuvo que utilizar un IP de una barra sólida, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a resolver el siguiente problema. Este problema dice: un motor suministra 275 caballos de fuerza a 1000 revoluciones por minuto al extremo de un eje. Consulte la figura. Entonces, el motor está generando esta potencia con una determinada velocidad angular. ¿Ok? Los engranes en B y C toman 125 y 150 respectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Aquí tenemos que el motor, o la potencia generada por el motor, se reparte entre dos en salidas del engrane B, en donde sacan 125 caballos de fuerza, y el engrane C está sacando 150 caballos de fuerza. Determina el diámetro requerido del eje si el esfuerzo cortante permisible es de 7500 psi y el ángulo de torsión entre el motor y el engrane C está limitado a 1.5 grados. Suponga un módulo de rigidez de 11.5 por 10 a la 6 psi
y los largos es de 6 pies y de 12 pies para L2. No, 4 pies, perdón, para L2. Entonces, aquí es importante notar una cuestión. Por un lado, nos están mostrando un límite de resistencia de 7500 psi en la superficie o en la flecha al cortante, ¿no? Esto es, claro está, porque está la flecha sometida a torsión y el efecto o el esfuerzo de una flecha sometida a torsión pues va a ser un esfuerzo cortante. Entonces, el esfuerzo cortante en la flecha debido a esa torsión no debe de superar 7500. Y por otro lado, tenemos limitado el ángulo de torsión, o sea, lo que se tuerce esta flecha, a 1.5 grados. Ahora bien, ¿por qué es importante el giro? ¿Sí? Pues bueno, esta flecha al transmitir el torque y transmitir la potencia implica que la flecha se va a torcer. Entonces, si la flecha se llega a torcer, un determinado ángulo pudiera ocasionar un mal funcionamiento en alguna transmisión de movimiento, por decir así. Imagínense que esta salida proporciona un posicionamiento de una determinada pieza o de una determinada parte y esta determina el posicionamiento de otra determinada parte de la máquina o de otra máquina, en donde si en algún momento estas dos llegan a estar en contacto o llevan una cierta sincronización, pues entonces el torsión de la flecha va a implicar un desfase de la posición debido a la torsión de la flecha. O sea, este 1.5 grados implicará que el posicionamiento de como nosotros creemos que va a estar, pues va a estar con un pequeño desfase. Entonces, también en cuestión de transmisión de potencia, pues es importante ver que si hay una torsión importante en los ejes, pues bueno, va a implicar también una determinado desplazamiento o un gap, no un gap, un retraso o una imprecisión en la posición debido a la torsión de la flecha. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la solución. Bueno, ya pasando a la solución, y aquí ya me adelanté y apunté los datos que tenemos con el esquema del problema. Bueno, número uno, lo primero que tenemos que identificar es que si el motor está transmitiendo una determinada potencia al engrane B y al engrane C, pues bueno, este motor tiene una determinada velocidad angular. Y esto implica que si transmite potencia, la flecha y el engrane B están unidos rígidamente. Quiere decir que la velocidad angular a la que gira el motor también es la velocidad angular a la que gira el engrane B y también es igual a la velocidad angular a la que gira el engrane C. Entonces, aquí por un lado voy a resolver o hay que traducir para llevar esto al campo de resistencia a materiales, hay que traducir estas potencias a qué torque representan, ¿no? Entonces se puede hacer, o les puedo aquí sugerir un par de caminos. Número uno es encontrar cuál es el torque que genera ese motor. Y pues bueno, ese motor sabemos que está teniendo de potencia 275 HPs, ¿sí? Y este torque o esta potencia es igual a un torque por la velocidad angular. Entonces, si queremos encontrar la velocidad angular, pues la velocidad angular es la potencia, no, perdón, el torque. El torque es igual a la potencia, que son los 275 HPs, y la velocidad angular son los 1000 revoluciones sobre minuto, ¿no? Entonces aquí las unidades pues no son nada congruentes. Entonces hay que recordar que un HP aquí era 550 libras por pie sobre segundo, era igual a un HP por un lado, y por otro lado pues tenemos que una revolución son 2 pi radianes. ¿Ok?
Y también tenemos que un minuto son 60 segundos. Y todo esto pues se está multiplicando. Vemos entonces qué unidades nos quedan. El minuto que pusimos aquí se elimina con este, la revolución se queda con este, se elimina con este, ya nos queda radianes sobre segundo. Estos segundos se eliminan con estos segundos, ¿sí? Y esta HP se elimina con HP. Acuérdense que los radianes no se toman, no se toman en cuenta. Entonces, aquí el torque que nos está dando son, nos quedaría en unidades, nos quedarían libras pie. Entonces podemos sacar el torque ya de esta manera, y aquí pongo una pausa. Y esto nos da como resultado 1444.3 libra por pie. ¿Ok? Este es el torque que nos entregaría el motor. ¿Ok? Y pues bueno, aquí estamos viendo que la potencia se está partiendo en esta proporción. ¿Qué quiere decir? Que el engrane C, primero el engrane B, tenemos que son 125 engrane B entre 275, vamos a ver qué proporción es, y tenemos que es 150 entre 275. Bueno, entonces de aquí tenemos que 125 entre 275 nos da 0.400 o 0.455 aprox. Y el otro pues nos tiene que dar el complemento, 150 entre 275, que debe de ser 0.545 aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Aquí podemos ver o podemos asumir que este torque se va a repartir, claro está, en la misma proporción el engrane B al engrane C respecto a su potencia, ¿verdad? Quiere decir que el torque, este era el B y esta era el C, quiere decir que el torque B pues es igual a 0.455 por los 1444.3, y esto nos da como resultado los 657.16 libra pie, y el torque en C pues sería los 0.545 por los 1444.3, y esto nos va a dar 787.14 libras pie. ¿Okay? Podemos verificar que ese 787.14 más el 657.16 pues efectivamente nos van a dar los 1444.3 libras pie. ¿Sale? Por un lado, estos torques son necesarios para hacer el análisis. Ahora bien, se puede hacer el análisis de una forma alternativa aquí, y nos iríamos a calcular literalmente con esta misma forma, pero los torques en B y los torques en C. Y esto sería así, tal cual. Sería 125, o sea, el torque en B, lo podemos calcular, torque en B, pues sería los 125 por 550 por 60, y aquí estoy haciendo la ley de la tortilla, ya no estoy metiendo unidades, el análisis dimensional está aquí, entre 1000 por 2pi. Y el torque en C, nomás verificando que sí sea el torque en B 125 y el torque en C 150. Ok, entonces sustituyendo la potencia ahora, no la potencia del motor, sino la potencia del engrane, haciéndola de la misma manera, pues sería 150 por 550 por 60 entre 1000 por 2pi. ¿Sale? Sabemos que si hacemos esta operación nos va a quedar en libra pie. Y entonces
No voy a poner pausa, me voy a ir ahí directo. Vamos a sacar el primero y es 125 por 550 por 60 entre 1000 por 2 por pi. Y esto nos da 656 656.51, ¿verdad? Libra por pie. Y el otro es 150 por 550 por 60 entre 1000 por 2 por pi. ¿Ok? Y son 787.82 libra por pi. Bueno, podemos ver que básicamente la pequeña diferencia que nos pudiera haber dado pues es por las cifras que podemos manejar, ¿no? Pero son dos formas de encontrar los torques. Ahora bien, ¿para qué me sirve encontrar los torques? Fíjense bien, realmente esta barra pues termina siendo una barra de torsión no uniforme. Aquí la voy a poner, ¿sale? Por un lado voy a poner el torque del motor, que son los 1444.3 libra-pie, y contrario a este torque pues deben de ser los torques que son el torque B, que son 657. Bueno, ya no lo voy a poner porque pues ya lo tengo ahí sería de más, ¿no? Y aquí tendríamos, claro está, el torque C. ¿Ok? ¿Qué distancia tenemos? Nos están diciendo que L1 son 6 pies y L2 son 4 pies. Entonces, si aquí es donde está aplicado el torque del engrane y aquí está aplicado, pues esta distancia, sale, aquí no me va a quedar a proporción, pero las medidas pues sí las voy a tener que poner de forma correcta, ¿no? Aquí quedamos que son 6 pies y aquí son 4 pies, ¿no? Entonces, aquí hay que ver cuál de estas dos zonas tenemos un mayor torque, ¿sale? Si hacemos un corte entre el punto donde se aplica el motor o donde está conectado el motor a la flecha hasta antes del engrane B, si hacemos un corte aquí, pues encontraríamos que el torque interno en esa región, o sea, este de aquí, que es el torque, digamos, del motor AB, pues va a ser igual al torque del motor, ¿cierto? A los 1400, que es el torque del motor. Entonces, por sumatoria de torques igual a 0, pues podemos encontrar que el torque del motor AB pues es igual al torque del motor. Y esto es igual a los 1400 por 0.3 libra por pie, ¿cierto? Si hiciéramos un corte ahora en esta zona, hacemos un diagrama de cuerpo libre, tendríamos que escribirlo de esta manera. Aquí iría el torque del motor y tendríamos el torque B por acá. Tendríamos el torque B y aquí tendríamos, claro está, un torque en esta misma dirección para equilibrar el torque de motor, que sería el torque de B a C. ¿Ok? Y entonces, para encontrar el torque de B a C, pues también hacemos una sumatoria de torques igual a 0, y aquí vamos a decir que así es positivo para la derecha. Entonces tenemos el torque del motor menos el torque B menos el torque BC, y esto es igual a 0. Quiere decir que el torque BC es igual al torque del motor menos el torque en B. Y esto implica, ¿verdad? Claro está que va a ser los 1400 menos el torque B, que obviamente nos va a dar que es igual al torque que está aplicado en C, y aquí serían los 787.14.
Aquí serían los 787.14. Bueno, esto que hice está un poco de más. ¿Por qué? Porque desde la entrada podemos visualizar que la zona de esta flecha en donde tiene o donde está sujeta al mayor torque es esta región de aquí, ¿no? Y si estamos hablando que es una barra prismática, o sea que tiene el mismo diámetro, esta flecha, pues bueno, quiere decir que la zona donde va a tener el mayor esfuerzo cortante, pues va a ser de donde está conectado el motor hasta antes del punto B. Entonces, por criterio de cortante, nos están diciendo que el cortante no debe de rebasar los 7500 psi, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, la zona crítica tenemos que era el cortante permisible es igual al torque, ¿sí? Aquí, como es una barra sólida, aquí ya voy a utilizar la ecuación que había utilizado hace rato, que es pi por diámetro al cubo. ¿Se acuerdan? Que era para una barra que es sólida, ¿no? Porque lo que me están preguntando es el diámetro. Y tenemos entonces que el esfuerzo permisible son 7500 psi, ¿no? Entonces, la pregunta era, determina el diámetro de requerido. Entonces, por diámetro permisible, tenemos que son el diámetro es igual a 16 veces el torque entre pi por el esfuerzo permisible, y todo esto es raíz cúbica. ¿Ok? Y entonces pues vamos a ver ahora qué es lo que sucede con las unidades, ¿no? Entonces tenemos que el diámetro es igual a 16 veces el torque en la región donde tenemos el torque máximo, que son 1444.3 libra por pie, y acá abajo tenemos pi por los 7500 libras sobre pulgada cuadrada, que son los PSI. A ver, reitero, sí, 7500. ¿Okay? Entonces aquí hay que tener cuidado, aquí tenemos pies, aquí tenemos pulgadas, entonces hay que convertir estos pies a pulgadas. ¿Okay? Y entonces tenemos que 12 pulgadas es un pie. Y pues todo esto está elevado a la 1/3, que es igual a raíz cúbica. Vemos dimensionalmente que queda libra, pela con libra, pie, que pela con pie, y esto aquí adentro me va a quedar pulgada cúbica. Aquí adentro va a quedar pulgada cúbica, raíz cúbica, entonces unidades me van a quedar en pulgada. Y hacemos la cuenta. Aquí voy a hacer una pausa. Y esto me da como resultado 2.275 pulgadas hasta milésimas. Esto es uno. Ahora bien, este diámetro es el diámetro mínimo requerido para que la flecha en todo su longitud no supere el esfuerzo máximo permisible. No me preocupo hacer esta zona, porque esta zona tendríamos un torque menor, ¿sale? Entonces, si hiciéramos el mismo cálculo, pues esta zona me daría de seguro, ¿sí? un diámetro que va a ser menor, ¿sale? Pero si dejamos o calculamos esa flecha con este torque, pues esto va a implicar que en esta región nuestro esfuerzo máximo supere el esfuerzo permisible. Entonces aquí tenemos que preocuparnos por, en principio, analizar o sacar el diámetro en la zona donde tenemos el mayor torque posible, ¿de acuerdo? Bueno, por otro lado, ¿sale? Esto es bajo el criterio de esfuerzo cortante. Por otro lado, nos están diciendo, a ver dónde puedo continuar, voy a continuar por acá. Nos están diciendo que el ángulo, si recuerdo bien, no debe de exceder 1.5 grados,
¿sale? El ángulo de torsión. Y aquí tenemos una torsión no uniforme, en donde había que encontrar que el ángulo de giro era igual a la sumatoria desde y igual a 1 hasta n, que depende de los términos de los segmentos del torque iésimo por L iésimo entre G iésimo por IP iésimo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una suma de dos segmentos, si se fijan, como ya lo hemos analizado aquí. Entonces tenemos que calcular el giro torsión de esta zona y el giro de torsión de la otra, del otro tramo. Y esto quedaría así. Quedaría como el torque del motor AB por L1. Nomás déjenme ver si el primer tramo era L1. Sí, por L1. Entre G por IP. Más el torque de B a C por L2 entre G por IP, y esto debe ser igual a phi. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que la flecha está hecha del mismo material, entonces los dos tramos o los dos módulos de rigideces de los dos tramos es el mismo, y la flecha es prismática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que IP también es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos encontrar esto, ¿sí? Pues podemos de aquí básicamente despejar este IP, ¿de acuerdo? Y entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Podemos dejar el torque de MB por L1 más el torque de BC por L2, todo esto entre paréntesis, ¿sí? Y nos quedaría 1 entre G por phi, y esto es igual al IP, ¿de acuerdo? Bueno, hacemos hacemos la sustitución, y la sustitución, el torque del motor, si recuerdo, eran los 1444.3 libras por pie, ¿verdad? Que multiplican a 6 pies, que era el primer tramo, más el torque BC, o el torque que está aplicado en C, que eran los 700, aquí checo, 787.14, 787.14 libra por pie, y esto lo multiplico por el largo de esa sección, que eran 4 pies. Todo esto está multiplicado por esto dividido entre G, que era 11.5 por 10 a la 6 libra sobre pulgada cuadrada. Verificamos. 11.5 por 10 a la 6. Y el ángulo de giro son 1.5 grados. 1.5 grados, ¿no? Y entonces aquí pues tenemos que empezar a hacer el análisis dimensional, ¿no? Entonces, para empezar, los grados hay que llevarlos a radianes, y entonces sabemos que 180 grados son pi radianes. Entonces de ahí ya los grados pelan y nos quedan en radianes, ¿no? Y por otro lado, aquí tenemos pies y aquí tenemos pulgadas, ¿no? Entonces esto nos va, o nos tiene que quedar en pulgadas a la cuarta. Las libras, podemos eliminar las libras, y estas libras se eliminan con estas libras de acá abajo, y entonces aquí esto de arriba me queda en pies cuadrados, ¿no? Sabemos que 12, o que un pie es igual a 12 pulgadas, y si metemos al cuadrado, pues entonces estos pies cuadrados se eliminan con estos pies cuadrados, y como es una suma, pues se tiene que factorizar y se eliminaría, ¿no? Entonces ya me quedaría pulgada cuadrada arriba con esta pulgada cuadrada, pulgada cuarta, y todo esto pues es igual
todo esto es igual al IP. Voy a hacer los cálculos, poner una pausa y sacar los cálculos. Aquí como resultado el IP me está dando igual a 5.65 pulgadas a la cuarta, y esto es igual a pi sobre 32 por el diámetro a la cuarta. Quiere decir que el diámetro pues va a ser 5.65 pulgadas a la cuarta por 32 entre pi raíz cuarta, y esto me termina dando 2.754 pulgadas. ¿Ok? Hay que reconocer o hay que identificar entonces este diámetro bajo qué criterio es. Esto significa que si dejamos el diámetro de la flecha en este valor, ¿sí?, el ángulo de giro que tendremos entre el extremo donde se acopla el motor al engrane C sería de 1.5 grados, ¿no? Por otro lado teníamos que, voy a alejarme un poco, que para aguantar o para no superar el esfuerzo permisible teníamos que el diámetro no debería ser menor a 2.275 pulgadas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Ok? Fíjense bien, si nosotros utilizamos este diámetro, ¿qué pasaría con el esfuerzo? Si utilizamos este diámetro, podemos meter este diámetro que es mayor a este aquí, y esto implicará que el esfuerzo permisible va a ser menor de 7500. ¿Ok? Sin embargo, si utilizamos este diámetro en nuestra ecuación de giro, pues podemos ver que al tener un diámetro menor, ¿sí?, el IP va a ser menor y por lo tanto el ángulo de giro va a exceder el 1.5. Entonces este diámetro no puede ser, ¿sale? Porque no cumpliría la restricción de que entre los extremos no debe de haber un ángulo de torsión mayor a 1.5 grados. Entonces la respuesta de mi problema viene siendo este. Con este diámetro, ¿sí?, este diámetro cumple el ángulo de torsión y cumple que no se supera en ninguna de las dos tramos de la barra el esfuerzo portante de 7500. Y bueno, con esto acabamos el segundo problema. Bueno, ya nomás por último, para cerrar este tema, me gustaría hacer algunos bocetos y algunas aclaraciones y algunas precisiones que van a ser muy importantes, sobre todo a la hora de que ustedes visualicen esto o que requieran este tema para algo un poco más profesional. Bueno, en general en su libro, o los problemas que pone su libro, muestra pues una flecha como lo vimos ahorita en el problema y muestra un par de engranes, ¿no? Entonces, de las cosas que aprendimos hasta ahorita es que si este pues es un engrane, este es otro engrane, pues bueno, la potencia, si aquí tenemos un motor con una determinada potencia, ¿sale?, pues esta potencia se reparte entre el engrane que en el pasado pues fue el engrane B y el engrane C, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría ahora si tenemos un caso como este, en donde tenemos el motor está acoplado a un engrane y este engrane a su vez se acopla a otro o a otra flecha? Ok, y pues bueno, tenemos más engranes aquí, ¿de acuerdo? Estos son engranes. Ok, aquí hay que notar que no hemos puesto pues bueno los puntos de apoyo. Claro está, para que esto pueda pasar pues aquí tenemos que poner a lo mejor un valero, otro valero y otro valero, ¿no? Y a lo mejor acá también otro. Igual acá tendríamos que poner soportes, ¿no? Los soportes no los estamos considerando ahorita en nuestros análisis. Estos se van a ver
en la parte de diseño de elementos de máquina, ¿no? Entonces ahorita nos vamos a enfocar en qué sucede en esta zona, ¿de acuerdo? Bueno, en general, la potencia, sí, o la transmisión de potencia está regida por una eficiencia. O sea, no todos los mecanismos van a transmitir toda la potencia que está generando el motor. En particular, los engranes son los elementos mecánicos más eficientes para transmitir potencia, pero eso no implica que su eficiencia sea 1. O sea, esto no representa que toda la potencia que tenemos en nuestro motor o que nos está entregando nuestro motor se va a transmitir a las distintas salidas, ¿no? Como en el caso que tenemos en B y C, ¿no? Si se fijan, este caso es el mismo que acá, solo que ahora la flecha está siendo transmitida por un par de engranes, ¿no? Que es lo que nos vamos a enfocar. Entonces, fíjense bien. Aquí hay que recordar, estoy dibujando los engranes como si fueran círculos, ¿de acuerdo? Y pues bueno, tenemos que el engrane 1 pues tiene un radio de paso 1 y el engrane 2 pues tiene un radio de paso 2, ¿no? Estos giran, este va a girar a una velocidad angular 1 y este va a girar en sentido opuesto a una velocidad angular 2, ¿no? El requisito para que la transmisión ocurra o los diámetros de paso es que en el punto de contacto la velocidad tangencial va a ser la misma. Y si recuerdan la ecuación de velocidad tangencial, la velocidad tangencial, y esto también aplica para poleas, ¿sí? Es el radio por la velocidad angular. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si hay un contacto aquí, la velocidad tangencial es igual en los dos elementos, en el engrane A o en el engrane 1 y en el engrane B. ¿Y esto qué quiere decir? Que omega 1 es igual al radio 1 y esto es igual, digo, omega 1 por R1 es igual a omega 2 por R2. ¿Ok? Por otro lado, sabemos que ese radio es el radio de paso. Entonces podemos multiplicar por 2 ambos lados de esta igualdad, ¿no? Y tendríamos entonces que omega 1 por D1 es igual a omega 2 por D2, en donde los Ds son los diámetros de paso. El diámetro de paso, ¿sí? O como lo he manejado en otros videos como PD, es igual al número de dientes por el módulo. ¿Ok? Y entonces quiere decir que esta igualdad se termina convirtiendo en omega 1 por el diámetro de paso 1, que es el número de dientes 1 por el módulo 1, igual a omega 2 por el número de dientes 2 por el módulo 2. ¿Ok? Ahora bien, un requisito fundamental para que estos engranes puedan acoplarse y puedan transmitir potencia es que tengan el mismo número, el mismo tipo de dientes, mismo tamaño de diente, y quien nos da el tamaño del diente es el módulo. Entonces quiere decir que para que esto transmita potencia, los dos engranes deben de tener el mismo módulo y por lo tanto se pueden eliminar. Y entonces nos queda que la velocidad angular 1 por n1 es igual a la velocidad angular 2 por n2, ¿no? Entonces, si tuviéramos este caso de aquí, y sabemos que el motor tiene una velocidad angular del motor y está acoplado a un engrane con un número de dientes, pues bueno, podemos saber cuál va a ser la velocidad angular de salida, ¿no? Conociendo que el número de dientes de este engrane, el rojito, el que está aquí, pues entonces la velocidad angular de salida pues sería la velocidad angular del motor por el número de dientes del engrane acoplado al motor, que era el 1, aquí debía haber puesto 1, entre el número de dientes del engrane de salida, ¿no? Y aquí ya podemos manejar incluso también la cuestión de la potencia, ¿no? Si ya sabemos cuál es ya sabemos cuál es su velocidad angular. Ahora bien, aquí hay un detalle.
si asumimos que toda la potencia se transmite, pues eso implicaría que el torque del motor por el engrane 1, que es este, sí, no por el engrane 1, estamos hablando aquí, perdón, el torque del motor por omega angular 1, pues va a ser igual al torque del engrane 2 por omega angular 2. Y bueno, esto implicaría, fíjense bien, que el torque del motor por la velocidad o su velocidad angular 1, que es la velocidad a la cual gira el motor, es igual al torque 2 por omega 2, y omega 2 es la velocidad a la cual gira el motor, que era la velocidad angular 1 por n1 entre n2. Podemos ver que la velocidad angular del motor se elimina, y pues entonces podemos tener ya una relación entre el torque y el número de dientes. Entonces el torque, aquí nos salió que el torque del motor, sí, entre n1 o el número de dientes de su engrane es igual al torque 2 entre su número de dientes, ¿no? Entonces podemos ver que al conocer el torque del motor, pues pudiéramos conocer cuál es el torque de salida, ¿no? Y el torque de salida pues es igual a número de dientes 2 entre número de dientes 1 por el torque del motor, ¿no? ¿Esto qué implicación tiene? Fíjense bien. Si N2 es mayor que N1, entonces el torque a la salida va a ser mayor que el torque del motor. O sea, si este engrane tiene mayor número de dientes que el engrane del piñón o el engrane acoplado al eje del motor, tiene menor número de dientes, pues entonces el torque en la flecha aumenta, o sea, tenemos una ganancia en el torque, ¿sale? Pero ¿qué pasaría con la velocidad angular? Entonces esta la podemos calcular de acá, y la velocidad angular 2 pues sería como n1 entre n2 por omega 1, que era la omega del motor. Entonces, si n2, asumiendo, aquí también esta es una ecuación importante, entonces asumiendo que n2 es mayor que n1, entonces el torque aumenta, el torque 2, ¿sí? Va a ser, aumenta respecto al torque del motor, ¿verdad? O sea, tenemos mayor torque a la salida. Pero, ¿qué va a pasar con la velocidad angular? Pues entonces la velocidad angular 2 es menor o disminuye, menor, lo voy a dejar como menor, que omega 1. Entonces, si se fijan, estos dos son inversamente proporcionales, ¿no? O sea, si queremos aumentar el torque, tenemos que disminuir la velocidad angular, ¿verdad? Si queremos aumentar la velocidad angular, o sea, esto sería el caso en donde n2 es menor que n1, entonces ahí estaríamos aumentando la velocidad angular, o sea, omega 2 aumenta, pero el torque 2 disminuye, ¿no? O se reduce, es menor. Entonces, aquí estamos asumiendo que nuestra transmisión por engranes tiene eficiencia 1. ¿En dónde entraría la eficiencia aquí? Ya nos quedó claro cómo es la relación entre torque y velocidad angular con una transmisión de engranes, ¿cierto? Ahora, ¿cómo entraría la eficiencia aquí? ¿Sí? Si estamos hablando aquí de eficiencia, aquí la potencia, ¿sí?, se debe de considerar que la potencia que genera el motor no es la potencia que está recibiendo la flecha 2. Entonces, la potencia 2, que es T2 por omega 2, en realidad va a ser igual
a una eficiencia, que la voy a decir como ρ, por la potencia que me está entregando el motor, ¿cierto? Entonces aquí simplemente es el mismo análisis, pero se tiene que incluir una eficiencia en donde la potencia del motor que le llega a la flecha 2 es menor. Estamos hablando de que a lo mejor si tenemos, por ejemplo, una eficiencia del 90%, pues quiere decir que la potencia que está en la flecha 2, o sea, T2 por omega 2, pues en realidad va a ser 0.9 por la potencia que entregó el motor, ¿no? Y por lo tanto, aquí, pues bueno, ya esta relación se cumple, la de velocidad angular, pero la relación de potencia no. Entonces aquí, pues bueno, tendríamos que tomar en cuenta qué es lo que sucede con la cuestión del torque, ¿no? Y bueno, eso lo podemos ver ahorita. Nomás voy a dar una pequeña pausa en este momento. Bueno, esto es, perdón por este pequeño corte. Entonces, si tomamos en cuenta esto que ya habíamos hecho, pues entonces el torque 2, tomando en cuenta eficiencia, pues sería 0.9 por el torque del motor por la velocidad angular 1 entre la velocidad angular 2, ¿no? Y pues bueno, esto también lo podemos manejar ya en términos también de número de dientes, en donde la velocidad angular la sustituyo, la velocidad angular 2, porque esta no depende de la potencia, esto depende de la condición geométrica que daría de los engranes, que daría el torque del motor por omega 1 entre n1 sobre n2 por omega 1. Entonces aquí las omegas 1 pelan y el torque 2 en términos del número de dientes quedaría como 0.9 por el torque m por n2 entre n1, ¿sale? Si se fijan, pues llegué exactamente a lo mismo que teníamos acá, ¿verdad? Solo que la eficiencia quiere decir que en cuestión de eficiencia, la eficiencia en la transmisión me restaría también o me restaría el torque, ¿sale? Entonces, una eficiencia o una baja eficiencia en la transmisión, pues lo que termina siendo es que el torque que está saliendo, el torque que está a la salida, es menor de lo esperado. Ahora bien, tratando de hacer este análisis un poco más extensivo, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, ahorita hice los engranes, pero qué pasaría, por ejemplo, en el caso de las poleas, como en la imagen que puse, ¿no? Que podemos tener diferentes poleas con diferentes radios, y pues bueno, esto viene siendo, voy a tratar de hacerla un poco mejor, ¿sí? Y aquí tendríamos pues la banda, ¿no? ¿Cómo se haría el análisis? Digamos que esta es la polea motriz, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué cuestión tenemos? Si esto está girando en este sentido, pues esto va a implicar que aquí vamos a tener una velocidad tangencial, ¿sale? Y esa velocidad tangencial pues es la misma que le está llegando acá. Entonces, aquí las velocidades tangenciales de igual manera como se hizo el análisis en los engranes, pues la velocidad tangencial se tiene que mantener, ¿no? Y entonces la velocidad tangencial, acuérdense que era el radio, en este caso va a ser el radio de paso de la polea por la velocidad angular, ¿no? Y entonces el radio de paso por la velocidad angular 1 pues va a ser igual, hablando de que este es el engrane del motor o este es la polea motriz, pues por el radio 2 por omega 2, y esto es igual a el radio 3 por omega 3, ¿no? Entonces con esta relación, ¿sale? Igual el radio tiene que ver con el número de dientes, entonces es posible también relacionarlo con el número de dientes de una manera similar a los engranes. ¿Okay? Y con esta ecuación podemos relacionar las velocidades angulares, ¿no? Y entonces aquí
ya metiendo potencia, pues va de nuevo. Aquí tenemos potencia que es igual a el torque, digamos torque de motor por omega 1, ¿sí? Y aquí tendríamos el torque, digamos, si tenemos o si comenzamos con una eficiencia 1, pues aquí tendríamos el torque de la polea 2 por omega 2, y esto es igual al torque 3 por la la ok, aquí como tenemos, aquí es importante, como tenemos tres salidas de potencia, aquí no es igual, ¿sí? Porque aquí estaríamos generando potencia, aquí tendríamos algo así, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Esta es la potencia que genera el motor y esta potencia pues se reparte, ¿sí? Suponiendo eficiencia 1 entre las dos salidas. Aquí asumimos que aquí hay una salida 1 y aquí hay una salida 2. Entonces, con esta ecuación de aquí que está enmarcada en azul, pues sabemos las relaciones de las velocidades angulares dependiendo del número de las poleas, del número de dientes en cada polea, y pues con esta ecuación podemos encontrar la transmisión, ¿no? O sea, podemos saber cuánta potencia o la igualdad en la potencia, porque no podemos sacar más potencia de la que estamos generando. Incluso podemos meter el análisis, ¿sale? De la cuestión de eficiencia, ¿no? Sabemos que esto de aquí en realidad no va a ser, esto no va a ser igual a esto. ¿Por qué? Porque se va a perder algo. Entonces aquí tendríamos que meter una eficiencia, ¿no? En donde, pues bueno, la potencia que está saliendo en la salida 1 y en la 2, pues va a ser una fracción de la potencia que realmente está entregando el motor, ¿no? Y esta eficiencia, pues depende de cierta energía que se pierde en en la deformación de las bandas, por calor, en fricciones, etcétera, ¿no? Es bien importante, o yo les recomendaría que hagan primero un estudio antes de meter eficiencia, pues hagan un estudio con eficiencia 1, ya que se entiende y que se comprende muy bien, pues entonces meten eficiencia, ¿no? Yo en lo particular, cuando veamos ya problemas y sus dudas, a lo mejor hago un problema metiendo eficiencia, pero esto que expliqué ahorita, pues es un poco más a detalle, otras cosas que nos permitirán pues analizar un poco problemas un poco más avanzados respecto de los que trae su libro, ¿no? Y entonces procuren también entender estas relaciones de transmisión de velocidad angular, número de dientes, cómo se comporta la velocidad angular respecto al número de dientes y cómo se comporta el torque respecto al número de dientes. Tomen en cuenta que este análisis partió de una velocidad tangencial igual en el punto de contacto, y que esto de igual manera, ¿sí?, se respeta cuando tenemos, por ejemplo, una transmisión de bandas, ¿no? Y en cuestión de engranes o engranes más avanzados, por ejemplo, imagínense que tenemos un reductor planetario. Aquí, perdón, está un poco complejo hacer un círculo así, pero voy a tratarlo, en donde pues tenemos el Sol en azul y tenemos aquí los planetas, ¿no? Y el que está en negro pues es la corona, ¿no? Entonces un análisis como este pues también se puede hacer asumiendo en el caso, por ejemplo, que la corona está fija, pues bueno, aquí de nueva cuenta en los puntos de contacto la velocidad tangencial se debe de respetar, ¿no? La velocidad tangencial. Y si en este caso la corona está fija, pues bueno, la velocidad tangencial en este punto pues va a ser cero, y por lo tanto nos será posible calcular en el centro de los planetas, que es la salida de esta reducción, cuál sería la velocidad, ¿verdad? Y de ahí, con el análisis que ya hemos visto anteriormente, pues podemos llevarlo a velocidad angular y podemos llevarlo a potencia y podemos meter eficiencia, ¿no? Entonces, pero esto ya, repito, esto ya es un análisis un poco más complicado. Yo creo que si nos quedamos ahorita con entender bien lo de las poleas y entender bien lo de los engranes y cómo se relaciona el número de dientes con los torques, ¿sale?
pues esto ya va a ser un paso muy importante y un paso adicional al nivel que está manejando su libro, ¿no? Incluso pudieran visualizar que este mismo análisis y el mismo análisis de las poleas, ¿sí?, se repite, pero que en lugar de banda tenemos cadena y en lugar de polea tenemos sprockets, ¿no? O estrellas sí, tal cual, la que se utiliza en las bicicletas, y podemos hacer un análisis igual. Entonces, esto nos lleva el análisis visto aquí un poco más extensivo a engranes, a bandas o a cadenas. Y bueno, por el momento eso es todo. Nos vemos la siguiente clase o el siguiente video.